probablemente en su casa ha escuchado hablar del concepto calentamiento global. Se dan cátedras, charlas por el mundo, pero enfriamiento global o una nueva era del hielo. Bueno, fíjese que por muy contradictorio que suene o parezca, la verdad que el calentamiento global real, las razones de por qué se produce, ahí podemos decidir, digamos, muchas cosas. Pero eso va a provocar finalmente, como los rusos así lo han descifrado, un enfriamiento global que partiría, adivinen cuándo, este mismo año. No es casual que esto lo dijeron el año pasado, que hoy día dijeron va a haber un cambio climático brusco, intempestuoso y completamente así como alocado. Hablábamos de los rayos asesinos en Argentina, ¿cierto? La otra vez llovió acá en pleno verano en Chile. Rarísimo. A pito de nada prácticamente. Congelamiento de cataratas se han visto. Absolutamente, también. Estados Unidos todo bajo un manto de hielo, en fin. ¿Cuándo fue la primera vez que esto se habló y que se está cumpliendo a cabalidad? Precisamente mencionaron en el año 2014 como el inicio de una posible nueva era del hielo. Lo dijeron estos señores, por favor. La pequeña edad del hielo se iniciará en el año 2014, dijeron ellos. Principalmente, primeramente la reducción de la temperatura será muy lenta y pasadas unas décadas será más activa. O sea, se va a ir disminuyendo ahora. No, ya el mundo no se va a empezar a calentar más, pero al contrario va a empezar a disminuir su temperatura a partir de ahora. Al principio lento, no lo vamos a notar demasiado, o sea, vamos a decir incluso que esto fue un año igual de caluroso el año pasado. Sin embargo, bueno, también todo eso está, porque vamos a explicar las razones. Se está hablando que el sol está dormido en estos momentos. Ahí está inalterable, las tormentas solares quedan reducidas a la nada. ¿Y por qué finalmente el hielo del polo podría llegar a extenderse por el resto del Atlántico? También lo vamos a ver. Ahí estaban el par de investigadores, obviamente. ¿Y cómo comenzaría? Rusos ambos, así lo explican también ellos. Mira. En resumen, durante el último periodo glacial, nuestro planeta sufrió muchos aumentos bruscos de la temperatura. Con tan solo un calentamiento de unos pocos grados, se producía el desprendimiento de los icebergs y se vertían 1.000 millones de metros cúbicos de agua dulce en el Atlántico Norte. Como consecuencia, la densidad de las aguas tropicales se reducía y no se formaban aguas profundas. Por lo tanto, si desviamos la corriente oceánica hacia el sur, se inicia una ola de frío en el norte de Europa. Es a lo que el profesor Broecker llamó el talón de Aquiles de la circulación oceánica. Hablé del talón de Aquiles de la circulación oceánica porque si se perturba el proceso de formación de aguas profundas en el Atlántico Norte, todo se ve afectado. Y si uno de los ventiladores se detiene, ocurrirá lo mismo en otro lugar y la distribución del calor por el planeta se reorganizará por completo. Claro, el agua cálida no llega y por lo tanto el polo gana terreno. Exactamente. ¿Por qué llega a ciertas fronteras de temperatura? Porque ciertos climas que están completamente demarcados, uno por el sol, por las distintas estaciones, y otra es por la circulación de las aguas. Unas más calientes, dulces, que se mezclan con las saladas, más frías, etcétera, etcétera. Las distintas corrientes que existen. Exactamente, como la corriente del Niño sin ir más lejos, por citar un gran amigo de nosotros. Y la de Humboldt. Y la de Humboldt, por supuesto. Que está en esta bueno, zona. ¿qué es lo que sucede cuando algunas de estas influencias comienzan a ejercer su poder sobre el clima? Comienza a avanzar el frío, y aquí es cuando ya es imparable y esto no puede proceder. Ya, oye, pero ¿en cuánto tiempo se va a notar esto? Porque tú dijiste que Hablando al de principio se va a notar poco y después mucho. Mira, O sea, ¿nosotros la verdad vamos a es que alcanzar a ver que se hiele todo? No, pero sí nosotros yo creo que vamos a estar vivos para ver donde la temperatura claramente los inviernos van a ser más largos y los veranos más cortitos. ¿Y qué es más peligroso, el calentamiento o el enfriamiento? Yo creo que según como la tecnología está desarrollada, con sistemas de aire acondicionado, yo creo que el calor, yo creo que es más soportable hoy en día para las personas. El frío, yo creo que de partida arrasaría con una gran cantidad de personas indigentes, digamos, animales. Incluso dentro del frío todavía se puede tener un sistema de invernadero para las plantas y todo lo demás. Pero yo creo que el calor es mucho más afable con el ser humano. Finalmente necesitamos más el sol que otra cosa, que la falta de, que es mucho más preocupante. El ser humano tiene que adaptarse a un mundo que él mismo generó estos cambios. Tiene una participación. ¿Qué porcentaje? Bueno, ahí discutible. Ahora, un datito, cortito. Han habido por lo menos 15 eras del hielo, que esta que comenzó ahora, el problema es que duran como 10.000 años. Claro. Así que anden preparando. Ahora, perdón, pero entendámoslo. ¿Qué es el enfriamiento global? Lo contrario al calentamiento provocado por el mismo.
Es un nuevo periodo glacial donde comenzaría a hacer tanto frío que la capa de hielo podría extenderse casi hasta las actuales zonas tropicales. Wow. Tal como le decía la película El día después de mañana, perdona que le cite algo de ficción, Sí. podría, digamos, pedir asilo los norteamericanos en todo Centro y Latinoamérica porque va a ser insostenible, digamos, la vida en cada país. Ahora, ¿cómo es que el calentamiento global provoca el enfriamiento global? Ya lo habíamos explicado un poco respecto a los cambios de las corrientes y obviamente y que esto genera las estaciones que sean patas para arriba. Atención con el siguiente segmento. Nos enfrentábamos al misterio que suponían las pruebas sobre Groenlandia. Estas oscilaciones entre un frío extremo y un frío más moderado duraban varios cientos de años y volvían a cambiar, y nadie sabía por qué. Yo pensé que en el periodo glacial tenía que estar pasando algo que estuviera interrumpiendo esta corriente, y cuando se detenía, dejaba de llevar calor al Atlántico Norte y provocaba un gran enfriamiento en Europa. Ya. A ver, lo siguiente es polémico, por decirlo menos, porque existen, ¿cómo decirlo?, dos versiones de por qué está viviendo un calentamiento global, que ya han dejado lo más claro posible, que eso genera indefectiblemente un enfriamiento global posteriormente. Algunos dicen que es por culpa del hombre, por la intervención del sistema ecológico, y otros dicen que derechamente es algo natural, que tenía que ocurrir, Ciclo y también. que era un ciclo que correspondía, pero lo que nadie sospechaba es que después de este ciclo iba a venir un enfriamiento global, porque ya han habido tormentas solares donde el astro rey ha estado tan activo, temperatura a cosas que ha llegado a bajar, a botar todos los sistemas de comunicaciones de la época, ¿cierto? Pero sin embargo, esta vez no ocurrió así, pero sin embargo, peor aún, lo que va a aparecer, provocar, va a ser un enfriamiento global. Sin embargo, lo que dice el oficialismo es lo siguiente, lo que provoca el calentamiento global y posteriormente el enfriamiento es lo siguiente. Dice ahí. Sabemos que el clima ha cambiado y que cambiará en el futuro, especialmente debido a la actividad humana por las emisiones de gases de efecto invernadero. Por primera vez en la historia, la humanidad está influyendo en el clima terrestre. Aunque continúa siendo objeto de debate, la responsabilidad del ser humano en el calentamiento del planeta es algo mayoritariamente aceptado por la comunidad científica. La contaminación del tráfico, la producción industrial, la deforestación e incluso algunos sectores agropecuarios como la cría de ganado son algunas de las actividades humanas que contribuyen al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, los principales responsables del nuevo calentamiento global. Veamos un ejemplo. Cada año se emiten más de 6.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Si la emisión sigue a ese ritmo, la cifra podría llegar a 20.000 millones de toneladas en el año 2050. Y sin duda el desarrollo de países emergentes como China y la India no va a contribuir a frenarlo. Esta información es suficiente para confundir a cualquier simulador informático que trate de predecir el clima futuro. Los modelos más complejos simulan una tendencia al calentamiento durante el próximo siglo. No podemos analizar demasiado los pronósticos porque aún no se sabe cómo va a evolucionar la cuestión del efecto invernadero. Pero las proyecciones muestran que el calentamiento, según los últimos pronósticos del Grupo Intergubernamental, en 2001, experimentará un aumento de 1,5 a 6 grados en comparación con 1990. En cualquier caso hay algo seguro. Este calentamiento mundial no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y según Serge Planton, las predicciones del aumento de las temperaturas todavía guardan sorpresas. Dicho de alguna manera, esto lo aumenta, Salfate, lo apura, porque han habido ciclos. En eso estoy de acuerdo. Pero claro, el ser humano además contribuye a este ciclo. Por supuesto. Lo hace más rápido. Lo empeora más bien. Pero con todo esto que tú nos estás contando y que estamos viendo a través de tus segmentos, la teoría y esto que nos han estado vendiendo durante la última década del calentamiento global y Al Gore paseándose por el mundo y todo, ¿dónde queda? ¿Desaparece? ¿Realmente es una mentira? ¿Es un negocio? ¿Qué pasó con eso, Martín? Bueno, fíjate que está el documental famoso de Al Gore, ¿cierto? Que se postuló por la presidencia de Estados Unidos y que es notable porque muestra una serie de gráficas, digamos, donde él demuestra que nosotros somos los culpables, digamos, de haber aumentado la temperatura del globo terráqueo. Sin embargo, hay un documental aún más notable. ¿Por qué digo más notable?
no solo porque dice lo contrario, sino porque salen los máxima eminencia en el tema y dicen, a mí me citó el señor Al Gore y yo no estoy de acuerdo con él y no creo que sea por esto, que se llama The Global Warming Swindle, que es como la gran estafa del calentamiento global, y que es simplemente para generar un negocio. Va a decir, el calentamiento global existe, pero echarle toda la culpa al hombre, que sí lo acelera, pero no es el origen del problema, es simplemente generar posibilidades de negocio de carácter ecológico que finalmente no iban a poder evitar el caso en sí. Es una mentira, digamos. Maestro, yo quiero que usted me explique en detalle cuáles van a ser las consecuencias reales, concretas el calentamiento. De hecho, había un informe de George Bush que ya sabía que esto se venía y él habló de esto muchos años antes y lo vamos a estar mostrando también a la vuelta, pero también a la vuelta. El enfriamiento global, un concepto relativamente nuevo para muchos, pero que podría tener fatales consecuencias para la productividad del mundo, para la raza humana y por supuesto para nuestro país. Exactamente, bueno, como yo les comentaba, el presidente Bush en algún momento hizo una proyección de que esto podría ocurrir y la verdad que generó un informe bastante catastrófico. Escuchemos algo de lo que ellos pensaban de lo que podría comenzar a ocurrir precisamente en el del año 2014, a ver qué tan es posible esto. Mira. En octubre de 2003, Peter Schwartz y Doug Randall publicaron un informe titulado Un cambio repentino en la situación climática y sus repercusiones en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Este informe de 20 páginas es algo que a George Bush le hubiera gustado mantener en secreto, porque a pesar de que el título es tranquilizador, el contenido resulta demoledor. Convencidos de que el súbito cambio climático es inminente, los autores imaginan lo inconcebible. La interrupción de la circulación termohalina se producirá en torno a 2010. En Europa se alcanzarán temperaturas similares a las de Siberia, lo que supondrá la escasez de recursos hídricos y la aparición de tormentas de nieve y fuertes vientos cada vez más frecuentes. Schwartz y Randall también pronostican la escasez de alimentos en todo el continente y la migración al sur de las poblaciones de Escandinavia y del norte de Europa en busca de tierras más cálidas. Ok, año 2003 ellos decían una gran posibilidad de que esto ocurra, decían vamos camino a un calentamiento global. Así está, 7 años. Exactamente. El 2010, era a la vuelta de la esquina. Imagínate, pero que esto va a generar probablemente un efecto invernadero, hoy día conocido como enfriamiento global, y que esto coincide con el estudio que decían que comienza este año 2014, recién cursado, a partir de las investigaciones de estos científicos rusos. Pero no solo eso, ya se hizo un esquema de cómo comenzaría a afectar a partir de las corrientes, obviamente cálidas, que los polos como comienzan a avanzar, digamos, con los hielos hacia abajo, llegando incluso hasta los lugares donde hoy conocemos como países tropicales. Así más o menos sería un futuro próximo, pero atención, estamos hablando de décadas, pero solo décadas. Mira. A lo largo de la última era glaciar, los glaciares nunca alcanzaron la latitud de Tokio, es decir, 36 grados norte. En un episodio de gran glaciación, los rascacielos quedarían completamente cubiertos por el hielo. La capa de hielo podría alcanzar los 1000 metros de espesor. Al principio del proceso, el crecimiento de los glaciares es progresivo. Hacen falta varios millones de años para que alcancen los 20 grados de latitud, donde están situados Hawái y Cuba. Una parte de la población animal tendría seguramente tiempo de refugiarse en el santuario de los trópicos. Pero el crecimiento del hielo se acelera súbitamente a partir de los 20 grados de latitud y llega al Ecuador en cuestión de algunos decenios. Claro, es progresivo. Exacto, es progresivo, inevitable y irrefrenable. Exacto. Mira, yo solo juntando dos temas que hoy día llevamos es que si somos una raza más pacífica, y si como muchos afirman, y que yo personalmente lo creo, a pie juntilla, existen los extraterrestres que están dispuestos a darnos una mayor tecnología, si que nosotros nos volvemos, obviamente, mucho más amables con nuestra propia raza, podríamos evitar todo lo demás. O sea, bastaría que hacer un solo ejercicio, ser mejores personas y más amables entre nosotros, y con eso bastaría. Y no hay ni calentamiento global, ni enfriamiento, ni problema de alimentación, ni nada. Eso sería nomás.